Bien, así como está, vamos a orar y anote por favor también en sus oraciones personales. Vamos a estar orando por la hermana. Bueno, hemos estado orando por la hermana Vanessa Morales. Ella vive en el estado de la Florida y ha estado con problemas de todos los que dan por esta época, incluyendo el COVID. Entonces vamos a orar que Dios se glorifique. Es una madre que tiene todavía niños y necesita estar aquí un tiempo más. Así que si usted es madre y es esposa, con más razón ore por ella. Padre, presentamos en este momento a nuestra hermana Vanessa Morales, que se encuentra allá en la Florida. Ella ha estado hospitalizada, ahora está en su casa, pero sigue batallando con esos problemas de salud, con ese virus. En este momento nos unimos a las peticiones que ya se han hecho en favor de ella. Y desde aquí, Señor, te suplicamos que te glorifiques, que extiendas tu mano sanadora, tu mano de poder, que le ministres salud y que pueda su cuerpo desechar todo virus, toda enfermedad que le haya estado afectando. Bendecimos a su esposo, bendecimos a sus hijos. En el nombre de Jesús, también te suplicamos que el consejo de tu palabra pueda caer en buena tierra y llevar fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, puede usted sentarse. Solamente le recuerdo que el servicio del viernes 23 lo movemos para el jueves 22. Y no tengo aquí la fecha, pero el otro mes vamos a comenzar una escuela de servicio. Si usted ya tiene rato que estuvo en esa capacitación o si no se ha incluido a las filas del servicio, es importante que lo haga, que se sume, porque el Señor precisamente para eso nos ha salvado, para que le sirvamos y le sirvamos con alegría. Yo voy a iglesias donde, por ejemplo, usan el alfolí. Aquí todos pasan al frente. El alfolí es aquella que tiene la vara grande. Hasta eso es aprendido, cómo pasar por las filas. Y, por ejemplo, yo trabajé en Customer Service. Y cuando usted llama a una empresa, a un banco, una oficina de abogados, si la persona recibió capacitación, se supone que ellos esperen que usted cuelgue el teléfono antes de ellos colgar. Por ejemplo, usted le piden tener corbata, la corbata tiene que llegar aquí, a la mitad del cinto, no puede quedar acá. Entonces, todo eso se lo enseñan a uno. Las empresas le dan a uno capacitación. Estuve platicando con un hijo de pastor sobre la presentación en la iglesia. Y dije, es el único lugar donde aunque se exija, pensamos que no es con nosotros, ¿verdad? Entonces él me decía que él trabajaba en una empresa donde le pedían que fuera con traje y fuera con corbata, pero a él no le gusta usar corbata. Entonces él llegaba con la corbata y la camisa desabotonada y entraba a la empresa y en el baño él se arreglaba. Lo llamaron a la oficina un día después de mucho de ese hábito y le dijeron, desde el momento que tú te parqueas, estás representando a esta empresa. Así que si vienes de lejos, cualquier cosa, antes de entrar al parqueo, tienes que venir ya presentable. Cuando te bajes de tu auto, tienes que venir ya presentable. ¿Qué cree que hizo? Se enojó con el jefe y se fue zapateando, ¿verdad? No. No. Le digo esto porque necesitamos que... ¿Verdad que usted enseña a sus hijos? Sí, yo le decía a unos hermanos en cuanto a los obreros son los hermanos que predican en las iglesias. Entonces yo les digo, cuando uno empieza, le delegan un tema. A mí me empezaron delegando 10 minutos. Y en los 10 minutos se ve la sujeción, se ve si uno se mantuvo dentro del tema, ¿verdad, hermano César? Ya después le dan a uno el tema, ¿verdad, hermano Darwin? El tema.
¿verdad, hermana Jocelyn? Le dan a uno el tema. Y ya después le dan a uno la libertad de seleccionar su tema. Así que váyanse preparando para ir seleccionando su tema. Pero en todo tenemos que ser capacitados. Así que si usted ya se le olvidó lo que es el servicio o no está sirviendo, los martes le cuento que aquí está la iglesia abierta desde las 6 de la tarde, todos los martes. Aquí estamos, un grupo de hermanos consagrados. No, amén. Bien, este tema usted, si usted asiste a un discipulado, este tema usted ya lo escuchó, ya lo vio. Pero platicando al respecto, creo que es importante sentar algunas bases para el desarrollo de los discipulados de este año. Este año vamos a estar estudiando el libro de Génesis. El libro de Génesis no fue el primer libro que se escribió. Según se sabe, según los datos que hay, fue el libro de Job. Pero Job está antes de los Salmos. Salmos está a la mitad de la Biblia. Los eruditos, los estudiosos de las Escrituras, empezaron a formar un canon en base a cómo ellos entendieron el plan y el propósito de Dios. Y por eso es que Génesis es el primer libro. Ahí lo ubicaron cuando pusieron el canon, porque es el libro que nos habla de los orígenes de todo. En Génesis se halla el plan de Dios, no solamente para el ser humano, sino para la creación. Cuando usted lee las Escrituras, cuando usted lee el Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando al Señor le hacen una pregunta, Él dice, en el principio no fue así. Y está el Señor refiriéndose al Génesis. Está diciendo, en el principio varón y hembra los creó. El Señor Jesús se está refiriendo a Génesis. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, que obviamente no eran judíos, él hace muchas referencias al Génesis. Y él ahí dice, habla de Abraham como el padre de la fe. Y Abraham hace su aparición en el libro de Génesis. Entonces es importante que nosotros conozcamos el libro de Génesis, pero el libro de Génesis, como toda la Biblia, ha dado lugar también a muchas conjeturas. La gente saca sus propias conclusiones. En Mateo 22, 29, el tema es el hombre y las Escrituras. Y está con mayúscula. En español, cuando se pone un título, solo se pone la primera letra mayúscula, a menos que sea un nombre propio. En inglés es diferente. En inglés, todas las primeras palabras van con mayúscula. Son reglas de los idiomas que a veces me recuerdo de ellas y las utilizo. Pero yo puse Escrituras con mayúscula porque nos estamos refiriendo a lo que tradicionalmente se conoce como Biblia. Y Biblia lo que quiere decir es un compendio de muchos libros. En Mateo 22, 29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios? ¿Por qué estaban ellos errando? Porque ignoraban las Escrituras y el poder de Dios, pero nuestro tema va a girar en base a las Escrituras. Esto es muy importante. Ignorancia no es un insulto. Si a usted le dicen ignorante, usted no lo están insultando. Por ejemplo, si usted me pone a mí a poner una ventana, yo soy un ignorante.
Y cuando usted va a la psicología cataloga la ignorancia en 9 niveles. Y hay una ignorancia que se llama la ignorancia que presume, no es exactamente ese el nombre, sino que alguien presume saber algo, pero no lo sabe. Pero yo se lo voy a dejar en 2 nada más, las más comunes. Entonces, ignorancia es no saber. No saber. Ignorancia es falta de conocimiento en cualquier cosa. Por eso es que usted me ha dado a mí, Dios me dio el privilegio y usted también me da ese privilegio de poder traerle la palabra, porque usted se dedica a otras cosas. Los que nos paramos al frente a transmitirle una enseñanza, tenemos la responsabilidad de estudiar un poco más para no darle gato por liebre. Usted quiere comer liebre, no gato. Ignorancia es falta de conocimiento en algo. A ver, hermanas, ¿cuántas saben dónde se le echa la gasolina al auto? Levanten la mano. ¿Cuántas saben cómo medirle el aceite al auto? Levanten la mano. Ignorante. Hermanas, cuántas saben cambiar una llanta? Levanten la mano. ¿Ya vieron que son ignorantes? Gracias a su marido. Porque hay que enseñarles en caso de una emergencia. Por lo menos dónde están las cosas. Por eso, ¿verdad que yo te dije que la herramienta que está en el baúl es diferente? Porque si tú usas una estándar no te va a funcionar. No la vayas a sacar de ahí. Por eso está esa herramienta ahí. Entonces, es falta de conocimiento. Es falta de saber. Es falta de experiencia. En Hechos 17, el apóstol Pablo está en Atenas. Y él recorriendo las calles, las plazas en Atenas, tenían altares para los dioses habidos y por haber. Porque ellos habían hecho un altar que decía al Dios no conocido, al Dios desconocido, just in case, para que no se enoje. En caso de que haya un Dios que nosotros ignoramos su existencia, hay que hacerle un su altar para que no se enoje. Entonces, Dios permitió también eso para poder hablarles a ellos la palabra y les dijo: a ese Dios que ustedes no conocen es el que yo les predico. Y ahí estuvo donde estuvo la atención, la atención. Por ejemplo, si alguien es devoto a la Virgen María, ahí usted puede conectarse para evangelizarlo. No lo vaya a empezar a insultar. Por ahí éntrele usted. Si alguien cree en San Martín de Porres, por ahí entre. Mire, pues usted, yo también soy santo, dígale. Yo soy San Alfredo, yo soy San Joel. A mí, yo como soy ángel, ¿verdad? No califico. Yo ya soy ángel. Pero usted le dice: no, yo soy. Y entonces, ¿y qué quiere decir eso, pues? Ahora sí le dice usted: lo único que no soy beato. Pero de que soy ángel, soy ángel. Entonces Pablo, cuando les está hablando, les da un discurso donde les dice él que no podemos imaginarnos que Dios tenga una imagen. Entonces le dice Pablo: Dios, habiendo pasado por alto los años de ignorancia, manda ahora a todos los hombres a que se arrepientan. Por ejemplo, usted ha oído muchísimas veces el texto que dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre.
Si usted deja de congregarse, lo está haciendo sabiendo lo que está haciendo, ya no en ignorancia. Hay un texto que dice: sujetaos, obedeced a vuestros pastores. Pero si usted no lo hace, está desobedeciendo con conocimiento, ya no lo ignora. Si usted hoy le da frío allá afuera y se le desprende una oreja, en 30 minutos se le puede caer la oreja allá afuera. Así que hoy no es para estar afuera. Entonces, porque se anda, el que no ha estado aquí, espero que alguien se haya tomado la molestia de decirle: mire, como usted es nuevo en este territorio, quiero por favor nada más darle estas recomendaciones. Porque cuando uno llega, ¿a cuántos se les congelaron las tuberías? A mí se me han congelado. Hasta el radiador se me ha congelado. Pero entonces hay alguien que ignora este clima. Entonces nosotros, que ya no lo ignoramos, les advertimos. Pero entonces Pablo les dice que hubo un tiempo que Dios dejó que la gente viviera así, pero entonces ahora que está llegando la verdad, Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia. Bendito Dios por eso. Ignorancia supina. Esta ignorancia procede de negligencia en aprender o inquirir lo que puede y debe saberse. Es no querer aprender. Es no querer ir a la escuela. Aquí hubo una escuela hace muchísimos años para adultos. Una escuela formal. Unos hermanos de aquí de la iglesia eran parte de los docentes, de los maestros. Y la escuela se cerró. Era en las mañanas para adultos. Les enseñaban inglés y los capacitaban para sacar su GED, su preparatoria, su high school. Pero se cerró. ¿Por qué cree usted que se cerró? ¿Por qué? Porque la gente no aprovecha. Porque la gente no iba, porque la gente no se inscribía. Después trataron de hacerlo en la high school, en la noche. Y también se cerró. Entonces, toda esa gente que tuvo la oportunidad son ignorantes supinos. Porque fueron negligentes. En 1 Corintios 3:2, Pablo le está hablando a los corintios y les dice él que él llevaba alimento sólido. Dice, pero me di cuenta que no podían digerirlo. Y entonces les di leche. ¿A qué edad se le deja de dar pecho a un bebé? Las gringas lo hacen, nunca les dan. Pero usted que es buena madre, como a los 3 años o 6 años, ¿verdad? Está su niño jugando básquetbol y usted en el dice time out. ¿Verdad que no es normal que el niño después de cierta edad esté prendido ahí? Le va dando usted alimento. Primero venden el alimento ese que las compotas, y luego usted, dependiendo de su diligencia, le va preparando el alimento deshecho como masita, porque no tiene dientes. Y le va moderando su alimento hasta que llega un día que
niño se comió una hamburguesa. Y después ya come steak, bistec. Pero hay gente en las iglesias que todavía están prendidos a la teta, al biberón. Eso sí tienen una gran cabeza. Pero es todo. No crecen. Y entonces Pablo dice, yo les tuve que dar leche. Los corintios entonces, porque Pablo los exhorta, tenían ignorancia supina. Era una ignorancia por negligencia. Por ejemplo, ahorita vamos a pasarlos aquí por familias, a que nos digan los nombres de la Biblia. ¿Quién pasa primero? ¿Qué familia pasa primero? Se paran aquí y nos dicen todos los 66 libros de la Biblia. Si no se lo sabe y ya tiene su tiempecito en el Evangelio, ¿esa es ignorancia? Supina. Y entonces, cuando Pablo le escribe a los hebreos, él también les dice, debiendo de ser ya maestros a causa del tiempo, todavía tienen necesidad de que se les enseñen los rudimentos. Todavía tienen necesidad de que se les dé leche y no alimento sólido. Esto viene en base a que el Señor dice, ¿erráis? El Señor dice, ¿erráis? Bueno, entonces yo ignoro. ¿Por qué ignoro las Escrituras? ¿Por negligente? ¿Por qué las ignoro? La historia es que había una secta que se llamaban los saduceos y ellos negaban que hubiera resurrección y negaban que hubieran ángeles. En Deuteronomio 25, 5 y 6 encontramos lo que se conoce como la ley del levirato, que simplemente quiere decir hermano del marido. Había una ley que si un hermano habían hermanos y uno de ellos, estando casados, se moría y no dejaba hijos, entonces el hermano tenía que tomar a la viuda como su esposa. Y el primer hijo que tuviera iba a llevar el nombre de su hermano. Era para que su hermano no se quedara sin descendencia. Si usted ha leído la Biblia, si no tiene ignorancia supina, en Génesis aparecen los hijos de Judá, que el segundo no le quiso dar descendencia a su hermano y entonces él vertía la semilla en tierra. Y a Dios le disgustó y Dios lo mató. Entonces ellos, como el Señor hablaba de la resurrección, le quieren tender una trampa al Señor. Usted puede leer la misma historia en Marcos 12, 18 al 27, Lucas 20, 17 al 40. Dicen ellos, habían 7 hermanos. Era una historia real. Habían 7 hermanos. El primero se murió y no dejó descendencia, entonces la tomó el segundo, pero también se murió, como que era la viuda negra, la señora, ¿va? Y los 7 estuvieron casados con la misma mujer. Entonces los saduceos les preguntan, en la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? Porque aquí fue mujer de los 7. Y entonces el Señor les dice, erráis ignorando las Escrituras. Les dice, estáis muy equivocados.
You are very much mistaken. Estáis muy equivocados, porque no conocéis las Escrituras. Erráis no sabiendo las Escrituras. Están equivocados por no comprender las Escrituras. Estáis en un error por desconocer las Escrituras. Ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras. Cuando en Hechos 8, versículo 30 es donde hay un eunuco que había ido a Jerusalén a adorar. Y cuando él iba de regreso, iba leyendo el profeta Isaías. Se había comprado un rollo, se lo había regalado y era del profeta Isaías. Entonces en la versión Serafín Aucejo, Felipe se acerca y le dice: ¿crees que entiendes lo que vas leyendo? Pregúntale que está allá a la parcito suya: ¿crees que entiendes lo que ese señor está diciendo? ¿O no entiendes ni papa? Como dijo Cantinflas, que sabía un montón de palabras en inglés. Dice, ellas sueltas no dicen nada, pero ya todas juntas tienen poder. Bendito Cantinflas, ¿verdad? Nos dejó mucho para reírnos. Es que cuando usted tiene maestras que enseñan español, hay que hablar de cultura hispana. Entonces me contagian, porque es importante, a veces solo les enseñan y no enseñan la cultura. Por ejemplo, la cultura aquí en Estados Unidos. Who let the dogs out? Usted dice, I don't know. a mí que me pregunten, yo no sé. Dice, let me give you my 2 cents. Sí, pero son dichos de la cultura. Estaba predicando el hermano apóstol y dijo él que tenía un su amigo que le decían de apodo gato seco. ¿Cómo lo traduce usted? Así lo tradujo el hijo. Pero no es dry cat. Gato seco era flaco. O sea, cuando es gato seco, gato flaco, huesudo. Porque verdad que allá se le dice seco al flaco. Entonces dijo el traductor, le dijo dry cat. No, era skinny cat. Pues ¿crees que entiende? Bueno, advertencia. En base a todo lo que leí, cuando se ignoran, esto lo saqué de los textos que acabo de leer. Cuando se ignoran, cuando no se conocen, cuando no se saben, cuando se desconocen y no se comprenden las Escrituras, se cometen errores muy costosos. ¿Por qué digo muy costosos? Porque podría uno ir a parar hasta el infierno. Eso está muy costoso. Se toman malas decisiones. Por ejemplo, la Escritura dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero algunos lo relacionan solamente al matrimonio, no casarse un cristiano con una persona no cristiana. Y esa es la interpretación exegética más correcta. Pero como nosotros, aparte de ser buenos exegetas, tenemos la dicha de que tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos habla y nos da remas. Rema es la palabra que se hace viva.
Entonces usted quiere emprender su negocio. Bueno, va a emprender, no es que quiere, va a emprender. Va a emprender. En el Thunder Lake de Norman hay Rose Rocks. Voy a buscar ahí. Ahorita en la tarde se va. Entonces, como usted va a emprender su negocio y usted conoce la escritura, este texto habla de una relación estrictamente matrimonial. Pero como que el Espíritu me está diciendo que con fulano no haga un partnership, que no hagamos una asociación con él, porque él tiene otros principios. Esta joven me atrae, se ve bonita, nos miraríamos bien elegantes como pareja, pero es bautista y yo soy bautizado con el Espíritu Santo. Houston, we have a problem. Esta gringa arreglaría la raza, ¿verdad? Ya, sí, hermanos, es que de verdad que hay que pedirle al Señor a que nos ayude también, porque a veces en lugar de mejorar arruinamos, ¿verdad? Pero con esta se mejora la raza. Mi familia allá en Sonsonate estarían felices. Mi familia allá en Oaxaca. Que yo llegue con una gringa allá a Oaxaca, al pueblo. Lo voy a dejar con el ojo pache. Pero es que esta gringa celebra Halloween. Esta gringa celebra hasta el día de San Valentín. Y yo soy cristiano bíblico. No me conviene. Y toma una buena decisión porque conoce la palabra. Estamos diciendo que cuando se ignoran las escrituras, cuando no se conocen, cuando no se saben, cuando se desconocen y no se comprenden, se cometen errores muy costosos, se toman malas decisiones y hasta se sufre innecesariamente, pues se vive fuera del plan y propósito de Dios para el hombre y la creación, para este siglo y el siglo venidero. Estoy hablando de esta época y la época que viene. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los cielos que hoy vemos? ¿Qué va a pasar con la tierra donde hoy habitamos? Según la Biblia. Dice que todos los elementos serán destruidos por el fuego. Por eso que usted no puede enamorarse de su auto. Usted no puede enamorarse de su casa. Es más, si está casado, dice la Biblia, haga como que no está casado. O sea, su esposa no puede tomar el lugar de Dios en su vida. Cualquiera que ame padre, madre, hermanos, hijos, posesiones más, que no es digno del Señor. En Oseas 4:6 dice Dios a través del profeta: mi pueblo es destruido. Porque le faltó, porque le falta, porque no tiene conocimiento. Está hablando de las escrituras. Y Romanos 8:18 al 23, ¿cómo reza? Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es
aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Bueno, ahí está hablando de que Pablo estaba consciente de que aún la creación estaba aguardando la revelación de los hijos de Dios. Bueno, aquí entramos a la primera diapositiva, segunda diapositiva y nos vamos. ¿Qué le parece? A buscar Ross Rocks. Y como eso usted ya lo escuchó en el discipulado. Lo que pasa es de que en el próximo discipulado, no sé, cada discipulador va a usar su criterio, pero en el próximo discipulado, en los próximos 2 discipulados, le recomiendo que lea o escuche el libro de Génesis, porque ahí vamos a estar no sé cuántos años, porque solo con las generalidades sacamos 36 generalidades, hay más. Entonces, cuando usted lea el texto, los hermanos le van a hacer preguntas en base a este texto. Sería bueno que usted invite a su discipulador hoy a tomar café. Dígale, hermano, explain to me, please. Hay que hacerse amigo del discipulador, ¿verdad, discipulador? Ustedes aceptan una buena sopa, ¿verdad? Un buen caldo de mariscos. ¿No? Sí lo aceptan. Y la esposa también lo acepta. Así que ya saben, discipuladores están abiertos a... Solo la hermana Nancy le dio un adelanto en el gimnasio. Diría este señor, si yo voy a hacer ejercicio bien, no que me hable de la Biblia. Después quise platicar con el hermano Darwin aquí el martes y lo que quería irse a su casa. Hermano César también quería irse porque la esposa lo estaba esperando con un chocolate caliente y no sé qué más. A veces uno anda desconectado, pues, entonces en el discipulado nos conectamos. Pero entonces ellos, como el Génesis es la base, es el origen de todo, ellos le van a hacer preguntas a usted, pero no son preguntas, por ejemplo, si usted cree en la evolución, especialmente los jóvenes, ¿sabe que a Dios no le afecta que usted crea en la evolución? Eso no le añade, eso no le pone a Dios ni lo mueve de su trono. Usted quiere creer, bueno, si usted cree en la teoría del Big Bang, Dios dice, tú puedes creer lo que tú quieras. Él sigue sentado en su trono, Él sigue siendo Dios. Entonces usted y yo debemos de aprender de Dios a respetar los criterios. Si quiere creer que es un simio, tradúzcale, no sabe lo que es simio. A gorilla, gorilla-like. Si el hombre se cree gorila y la señora se cree chita, dígale quién es chita, pues. Esa es la cultura, ya vieron, la cultura hispana, qué bonita es, ¿verdad? ¿Verdad que qué bonita es la cultura hispana? ¿O no? Entonces dice, 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia que maneja la institución católica tiene 72 libros. Y los 6 libros adicionales, ellos le llaman libros de sabiduría o no me sale la palabra ahorita, estoy como cuando quieren decir Nabucodonosor. Deuterocanónicos, algo así, que no, lo que quiere decir esa palabra, a ver si la busco, ¿cómo es?
No, busque la palabra ahí, el Google le va a decir. Nosotros le decimos apócrifos. Nosotros, los protestantes, le decimos libros apócrifos, pero ellos, es como que usted le diga mormón al mormón. Usted lo está ofendiendo. Ellos no se dicen mormones. Ellos son los santos de la iglesia de Jesucristo de los últimos días. Ellos no se llaman a sí mismos mormones. Nosotros le decimos mormones. Entonces, nosotros los protestantes, como nos dicen ellos a nosotros, le decimos a estos 6 libros, libros apócrifos. Si usted le pone ahí a don Google, libros deuterocanónicos, deuterocanónicos. Ah, ya me salió. A ver, diga conmigo, deuterocanónicos. Entonces, ellos mismos los catalogan como libros deuterocanónicos. Deuterocanónicos quiere decir que están fuera del canon. Pero ellos los consideran libros de sabiduría. Porque todo el concilio de eruditos, de traductores, no los consideraron inspirados. Ellos establecieron ciertos parámetros para declarar a un libro como inspirado por el Espíritu Santo. Por eso es de que usted no encuentra el libro del profeta Enoc, ni en la Biblia esa, ni en la nuestra. Porque no se considera inspirados. Son libros de conocimiento, pero no se consideran inspirados. Entonces, lo que nosotros tenemos, los 66 libros, y que Dios lo dibujó todo, porque en la mesa de los panes habían 2 filas de panes, 2 torres, 2 rimeros de pan, porque el pan era como tortilla, como el pita bread. Entonces habían 6 y 6. Y desde arriba, ¿qué número es? 66 libros. Hay que tener cuidado porque al añadirle 6, ¿qué da? 666. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Y esa escritura tiene el propósito de enseñar. Tiene el propósito de reprender, corregir, instruir en la justicia. Y aquí tomé 2 Biblias por las palabras, Nueva Biblia de los hispanos, creo que era esta, me equivoqué con la J ahí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea apto, equipado para toda buena obra. Bueno, escucha, esto es clave. Yo voy a las iglesias y yo enseño. Y la mayoría de personas no están acostumbrados a la enseñanza. La gente está acostumbrada a la predicación. La Escritura dice que el Señor Jesús recorría las ciudades y las aldeas de Jerusalén predicando, enseñando y sanando. La sanidad es para el cuerpo. El Señor cubre el cuerpo. La predicación es para el espíritu. Cuando el equipo contrario al que no le voy en esta tarde le haga un touchdown al equipo que yo quiero que pierda, yo voy a decir, yes. Esa es predicación. La predicación despierta mi espíritu. La predicación me entusiasma. La predicación me emociona. Y salgo motivado. Y ahora sí me voy a consagrar. Y ahora sí le voy. Pero solo salgo al frío.
y se apagó el fuego. Entonces la predicación es buena para que nos motive, para que nos inspire, para que nos despierte. Pero la enseñanza, esto anótelo por favor, esto se lo digo yo a los pastores que no pueden enseñar. Tienes que pedirle a Dios que te dé el don de la enseñanza, les digo. Por eso es que tu gente no se estabiliza, por eso es que tu gente no diezma, no ofrenda, no aportan, no sirven, porque no hay enseñanza. Porque la enseñanza informa. La enseñanza forma. Y la enseñanza transforma. Eso no lo hace la predicación. La predicación inspira. Entonces, la enseñanza informa, forma y transforma. En el sentido natural, ¿cuántos cirujanos hay que aprendieron a hacer cirugías en su casa? No hay. Tuvieron que ir a ser capacitados. Entonces, de una persona ignorante, hicieron un cirujano a través de la enseñanza. Reprender es rebatir el error, es convencer del pecado. Entonces la Escritura sirve para sacarnos de nuestros errores. Por ejemplo, ¿qué errores cometemos nosotros porque pensamos que así es? Yo no sé si aquí todavía hay gente aquí en esta congregación que tiene su recién nacido y le pone una pulserita de oro, no para adorno. ¿Usted sabe para qué es, verdad? ¿Para qué es? Fíjese cómo es la cultura, que desde México hasta Sudamérica piensan lo mismo. Agarra a la abuela, ve al niño así un poco con malestar estomacal y un poco así desganado el niño, y agarra un huevo. ¿Y qué hace con el huevo? Se lo pasa. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que ese huevo truena, como que tuviera estática. Entonces venimos al Evangelio y ahora nos dicen que eso es parte de la brujería, eso es parte de la hechicería. Hoy nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces viene la Escritura ahí, reprende, es decir, rebate el error. Estábamos equivocados. Corregir nos endereza, rectifica. Corregir es reformar las costumbres. Una señora puso ahí, porque muchos usan el Facebook para ministrarse, ¿verdad? Para contar sus penas. Y hasta los muertos les hablan ahí. Pues una señora que está reflexionando porque llegó al 6º piso. Entonces, se pone, bueno, otra señora dice: mi hija manifestó mucho interés en el aprendizaje. Desde los 3 años y medio empezó a manifestar interés en aprender a leer y a escribir. Y dice: yo quise ir con ella, o sea, a ese ritmo. Entonces ellos no van a la escuela, sino que tienen homeschool. El caso es que la chamaquita ahora tiene 17 años y está preguntando cómo se financia una casa, cómo hacer inversiones para generar más dinero. Entonces dice la señora: me adelanté.
Y yo le iba a escribir, porque somos amigos, yo le iba a escribir, le dije, no te adelantaste. Eso es lo que todos deberíamos de estar haciendo. Eso es lo que todos los padres deberíamos estar haciendo con nuestros hijos. Cuando mis hijos empezaron a generar un ingreso, yo les puse una cuota mensual. Esa cuota mensual no iba a cubrir todo lo que ellos gastaban, pero les estaba enseñando a que mes a mes hay responsabilidades. No es solo de ir a comprar juegos electrónicos, no solo es de tener celular. Entonces, al llegar, al conocer la palabra, se reforman las costumbres. La señora le daba sus sartenazos al marido. Viene a la iglesia, empieza a recibir la palabra y la reformamos. Ahora, en lugar de darle con el sartenazo, le hace sus huevos rancheros. Bien hechecitos. Antes le estrellaba el sartén. Instruir en justicia. Instruir en justicia es enseñar un estilo de vida en conformidad con la voluntad de Dios. Perfeccionar es completar. Es llevar a una plena madurez y estatura de Cristo. Usted lo puede leer en Efesios 4:11 al 14, donde dice que el Señor estableció a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos, a fin de capacitarlos hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, hasta que todos alcancemos la estatura de un varón perfecto, la plenitud de la estatura de Cristo. Cada día usted y yo debemos de parecernos más a Cristo. Y de ahí viene la palabra cristiano. No todos calificamos para que nos digan cristianos. Porque ser cristiano es como que nos estén diciendo Cristos con C minúscula. Pensamos como Cristo, hablamos como Cristo, sanamos como Cristo, liberamos como Cristo, multiplicamos los panes y los peces como Cristo, y entonces nos dicen Cristos, con minúscula. Pero eso es perfeccionar. Ninguno que no alcance la estatura de Cristo se va en el arrebatamiento. Eso lo enseñamos también en los discipulados, ¿se recuerda? ¿Se acuerda cuando hablamos de las llenuras del espíritu, del alma y toda la armadura de Dios? Y equipar. Equipar es preparar para hacer. Es proveer las herramientas, armas o equipo necesarios. ¿Por qué es que Ucrania está solicitando armamento? Porque ellos no tienen. No le pueden hacer frente a los rusos. Hay que equiparlos. Ustedes lo llaman para hacer un trabajo de soldadura. ¿Qué necesita? Hay gente que son pilas para desarrollar su trabajo, pero no son visionarios. Nunca compraron ningún equipo. Le conté del señor que rentaba su equipo para ir a poner insulación. Y ahora me sorprendió que tiene dos cuadrillas, dos grupos de trabajadores, y cada uno con su equipo, que ahora es de él. Él es el dueño. Entonces, la palabra nos equipa para toda buena obra. Y aquí ya vamos. 2 Timoteo 3, 14 y 15. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Dijimos en el discipulado que la relación entre el hombre y la escritura es personal. En Ezequiel 18 dice que el Padre
no va a dar cuentas del Hijo, ni el Hijo va a dar cuentas del Padre. Delante de Dios dice que cada uno compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y vamos a dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en esta casa. Esta es una habitación nada más. Sea bueno o sea malo. Entonces, ¿cuántos tienen Biblia? Todavía tiene Biblia. Ya le he dicho, yo no estoy en contra de lo electrónico. Lo que sí estoy en contra es que no use Biblia de papel y que no sepa usar esto. De eso sí, entonces mejor su libretita y su Biblia de papel. Porque algunos no usan su Biblia de papel por flojos, iba a decir, por perecitis, y la tienen aguditis y no leen nada. Y es más, de trampa les sirve esto, porque hoy voy a leer la Biblia y como nunca hacen log off, nunca se salen de sus redes sociales, cuando sienten llevan 2-3 horas en las redes sociales bien enredados. Entonces, la relación del hombre con las escrituras es personal. Obviamente en la casa, si yo estoy todavía con mis hijos, yo doy la pauta. Yo los instruyo, yo los enseño, pero cada uno debe de tener su Biblia y leerla. Dice, persiste en las cosas que has aprendido. Aprender es adquirir conocimiento. Entonces, el aprendizaje, dice, de las cuales te convenciste. Mi relación con la Escritura es personal. Dios pretende enseñarme, que yo aprenda. De lo que yo aprendo, y por eso me interesaba recalcar esto, de lo que yo aprendo, yo desarrollo convicciones. De lo que yo aprendo, yo desarrollo convicciones. Creencias. Por ejemplo, si a mí solo me enseñaron sobre la evolución desde niño, yo creo que nosotros evolucionamos. Y yo voy a creer, y esas van a ser mis convicciones. Yo les decía a los hermanos en el discipulado, y lo anoté solo que de una manera que muy compleja y después lo modifiqué. Pero todas las organizaciones que se llaman a sí mismas cristianas, los mormones se llaman cristianos, los testigos de Jehová se llaman cristianos, los católicos se llaman cristianos y todas las denominaciones de protestantes nos llamamos cristianos. Y en la mayoría de lugares se les enseña a los niños las historias bíblicas. Como una historia bíblica, para una lección espiritual. Pero nunca o muy pocos piensan que lo que estamos haciendo es estableciendo un fundamento para el futuro. Por eso es que cuando los muchachos cumplen 16, 17 años, 18 años, se van de la iglesia. Eso es normal en toda la cristiandad, gringos e hispanos aquí en Estados Unidos y hasta de otras nacionalidades. Es lo normal. Porque los niños saben la historia de David y Goliat. Porque los niños saben la historia del arca. Pero nunca se les enseñó como un fundamento sobre el cual ellos iban a edificar su propia vida. Cuando vienen aquí, ahorita por ejemplo se les está motivando, se les dan estrellitas y qué triste que los padres no colaboren en traer a sus hijos porque es una buena etapa, pero los niños van a hacer muchas cosas, las niñas van a usar su velo, van a venir bien vestiditos, van a traer su Biblia, su libreta, porque se les da un punteo, porque se les dan estrellitas. Pero qué sólido, qué tan sólido es el fundamento que les estamos poniendo.
Porque en base a ese aprendizaje, en base a ese conocimiento, ellos van a desarrollar convicciones. Y una convicción es algo de lo cual uno está seguro. Dele usted un proyecto a un judío de religión que le va a generar miles de dólares un día sábado y no se lo hace. Porque la convicción de ellos no es negociable en cuanto al sábado. Dele usted un proyecto a un cristiano el día domingo. Los cristianos faltan a la iglesia por celebrar un cumpleaños. Estoy hablando de la cristiandad. Si usted califica, pues anótese. ¿Por qué? Porque el conocimiento que recibieron de Dios era muy superficial. No profundizó. Por lo tanto, lo que desarrollaron fueron creencias como los que creen en Juan Diego, como los que creen en el niño de Atoche, como los que creen en Santa Tecla, como los que creen en la Virgencita de la Chiquinquira, como los que creen en San Martín de Porres. Imagínense la gran basílica que le hicieron aquí a Brother Stanley. Ya la vio, ¿verdad? Cuando usted entra por Seúl, ahí está el gran letrero. Entonces, lo que yo aprendo, Dios quiere que yo desarrolle, que me convenza. Desarrolle convicciones. Cuando yo desarrollo convicciones, yo persisto. Vi el reportaje de un hombre que tiene 6 años caminando the Golden Bridge, allá en San Francisco, ese puente famoso. Tiene 6 años cruzando el puente. No así como yo, sino que él lo va cruzando con una cámara. Ve una pareja que se está besando y ve que alguien le dice, "Would you marry me?" Ve que una nube está tapando la mitad de un barco y dice que se está quedando sin dinero. Dice que depende mucho de tarjetas de crédito y que él tenía ahorros y ya se los está terminando. Porque lo que él hace no le genera nada. Porque tal vez ahora, después del reportaje, empiecen a publicarlo y entonces su página de Instagram empiece a generarle dinero. Pero hasta ahora, 6 años, no le ha generado ni un centavo, solo gastos. Y él dice, si se me arreglan mis problemas financieros, sigo haciendo lo mismo. Pregúnteme pues, ¿y qué me quiere decir? Que el tipo desarrolló una convicción. Y ahí está todos los días, como que fuera un trabajo, tomando fotos. Dice él, hay días que quisiera estar durmiendo. Hay días que hay frío, hay días que hay lluvia. Y ahí anda con su cámara. Porque él está convencido que ese es su llamado. Dígame, pues, estamos en las mismas condiciones. Estamos en las mismas condiciones. Yo estoy convencido que aquí debo estar. Y no se me han arreglado los problemas financieros. Y él lleva 6 años. Yo voy para un 1/4 de siglo.
Entonces Dios quiere que desarrollemos convicciones firmes, que no sean negociables y que persistamos en ellas, que perseveremos en ellas. Hubo una viuda que se llamaba Ana, que desde joven se murió su marido. Y dice que quedó viuda y no se apartaba del templo ofreciendo oraciones y ayunos. ¿Y qué edad tenía? ¿Qué edad tenía? Erráis ignorando las escrituras. ¿Qué edad tenía? ¿Quién da más? 80 años. Se casaban a los 16 años. Póngale que estuvo 4 años casada, se quedó viuda a los 20. Llevaba 60 años sirviendo en ayunos y oraciones. Hoy la gente a los 60 ya se siente vieja. Ella llevaba 60 años sirviendo, persistiendo. Caleb es un personaje bíblico que me inspira. 40 años tenía cuando venimos a explorar la tierra. Y a través de su siervo Moisés, Dios me dio estas y estas promesas y dijo: todo ese territorio será tuyo. Vengo a reclamarlo. El Señor me ha preservado la vida estos 45 años. Tengo 85. Puedo ir y venir, puedo entrar y salir. ¿Sabe a qué edad empieza la vida? Life begins at 100. Life begins at 100. La vida empieza a los 100 años. Lo que eso quiere decir es que a una persona de 100 años se le atiende y la misma persona se cuida diferente. Ya no se tira de los techos, ya no se trepa a un árbol. A mí todavía me da tentación de subirme a un árbol y digo: no me puedo caer, mejor no me subo. Pero verdad que si uno se cuidara como que tuviera 100 años, viviera más tiempo. El problema es que se empieza a cuidar a los 60. No, hay que life begins at 100. Lo que eso quiere decir: cuídate como que tuvieras 100 años. Come como que tuvieras 100 años. Anduve con 3 jóvenes allá en California, hermanos. Se comieron el animal entero. Y les hizo falta. Pastor, dice usted no come, casi no come. No le digo, es que lo que yo como aquí se queda. Pues aquí se queda, pues. Aquí se queda. Pero ¿qué tanto come una persona de 100 años de edad? Poquito. ¿Y usted que tiene 30? No come. Traga. Se harta. Mire, hay gente que se da su buena sentada. Le gusta comer pan y tiene problemas con diabetes. Se toma su pastillita y se pega la sentada y después otra pastillita. Esa persona se va a morir antes de tiempo. Entonces Caleb tenía 85 años y caminando firme en el propósito de Dios. Dice: desde la niñez has sabido. Eso me habla del saber. Me gusta esta palabra porque se la escucho a muchos chapines y me la dio como opción el programa Word. El acervo de conocimientos. El cúmulo de conocimientos. El saber es todo lo que yo sé.
Eso es todo lo que, mi saber es todo lo que he aprendido. Entonces, si yo llevo 20 años en el Evangelio y ni siquiera sé cómo están divididos los libros de la Biblia, que están divididos en libros de historia, espero que me ayude. En libros de historia, o sea, el Pentateuco, libros de historia, poesía, profetas mayores, la misma persona y los demás ignorantes. ¿Cuántos libros de historia tiene el Nuevo Testamento? Allá ya conteste. Ignorantes. Ignorancia supina. Ese es su saber. Ese es su acervo de conocimiento. Ese es su cúmulo de conocimiento. Es con razón, a veces somos tan inestables. Pero mire cuál es el propósito de Dios. Las cuales te pueden dar la sabiduría. Yo le decía a mi esposa, hoy, si usted ora la oración de Salomón, no se la van a contestar. ¿Qué quieres que te dé Salomón? Sabiduría. Hoy no se la van a contestar. Porque Salomón no tenía Biblia. Y usted tiene Biblia. Y usted tiene la responsabilidad de escudriñar las Escrituras. Y cuando usted escudriña las Escrituras y sea capaz, como Esteban, de pararse frente a una multitud de gente brava y les recite 56 textos de memoria, o todo un evangelio. Porque si usted lee Hechos capítulo 7, Esteban se puso de pie y empezó, hermanos, escuchad. Y pau, 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 pau. Recitó toda la Biblia que tenía él en ese tiempo. Y lo mataron por sus convicciones. Y dice que no podían resistir su sabiduría. Hoy un vendedor de muebles nos engaña. Fácil caemos, porque carecemos de la sabiduría que se desprende del conocimiento de la palabra de Dios. En la Biblia, Dios solo cataloga a las personas en dos grupos: salvos y no salvos, necios o sabios. El que no es sabio según Dios es necio. Ahora, todo esto de nada sirve. Dice que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Si nos conocemos toda la Biblia, si podemos entender todos los misterios, si podemos recitar la Biblia de memoria, pero no nos lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, de nada sirvió. Para concluir, este es solo un ejemplo. Ahí puedo poner yo una lista de cosas. Conclusión, o sea, cuando yo tengo conocimiento de la palabra, desarrollo una cosmovisión bíblica, es decir, todo lo miro desde el lente bíblico. ¿Cómo miro yo los gobiernos? Gobiernos corruptos, gobiernos aquí, yo por eso ni voto. Mire, ¿cómo miro yo los gobiernos? Según Daniel 2, 20 y 21, Dios es el que pone reyes y quita reyes. Pero con el conocimiento que yo tengo de la palabra, también yo entiendo que, como en el caso de Israel, a veces Dios pone gobernantes de acuerdo al corazón del pueblo.
y no de acuerdo a su corazón, porque David era un gobernante de acuerdo al corazón de Dios y Saúl era un gobernante de acuerdo a lo que el pueblo pidió. El pueblo, la mayoría quiere un gobernante que apruebe el aborto, eso le van a dar. Por eso es que usted y yo tenemos la responsabilidad de orar por los que están en eminencia. Hoy, como no es privado, la denominación metodista en Estados Unidos se dividió, porque muchos de ellos apoyan el homosexualismo. Es más, un hermano de nosotros, un pastor de Ministerio Llamada Final, hace sus cultos en una iglesia metodista. Y cuando él llega a la iglesia, él llega temprano, lo primero es quitar la bandera gay de la entrada de la puerta. Por eso es que necesitamos tener nuestros propios lugares para adorar al Señor. Por eso es que hay que dar ofrenda por templo, para que no tengamos que ir a rentar un lugar de esos. Es más, Paco, ¿sabe quién es Paco? ¿Ah? Pancho, Chico, el poteiro, pues, aunque va en contra de lo que la institución católica dice que no es correcto. Él dijo por decreto papal que iban a bendecir, que no los iban a casar, pero que iban a bendecir a las parejas del mismo sexo. O sea que este señor, mire su cosmovisión, es un ignorante de la escritura, el universo. ¿Cómo veo yo el universo? El origen del hombre, la nación de Israel. ¿Cómo veo yo la nación de? No que yo sea partidario, no, ¿cómo la veo? ¿Con qué ojos la veo? Las riquezas, ¿cómo veo yo las riquezas? Yo tengo que verlo todo desde un lente bíblico. Pero si soy ignorante de las escrituras. Bueno, esta es la base para lo que vamos a estudiar. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias por el privilegio, gracias por la dicha de estar en este lugar, convencidos de que cada vez que nos reunimos, tú estás en medio de nosotros. Gracias por este tiempo, gracias por esta hora, gracias porque nos permites orar, alabar y adorar tu santo nombre. Y gracias por enviarnos el consejo de tu palabra. Concédenos que esta palabra haya caído en buena tierra y que no se cumpla, Señor, en nosotros esa palabra que dice: erráis ignorando las escrituras. Que no estemos equivocados por no conocer las escrituras. Que no erremos por no saber las escrituras. Que no erremos por no comprender las escrituras. Que no caminemos en error por desconocer las escrituras. Que no andemos equivocados por desconocer, Señor, las escrituras. Ayúdanos a ser diligentes para que no seamos nosotros culpables de una ignorancia supina, que debiendo de saber muchas cosas, las ignoramos porque no hemos aplicado nuestro corazón para inquirir en tu ley,
para inquirir en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a que cada día nos esforcemos más por aprender de tu palabra, sabiendo que es una responsabilidad individual y que ese conocimiento nos dé convicciones firmes, inamovibles, no negociables, para que podamos perseverar cualquiera que sea la situación que nos toque enfrentar, que podamos perseverar no solamente en los tiempos de bonanza, sino también en los tiempos difíciles. Y que ese conocimiento nos haga personas sabias, que nos conduzca a la salvación en la fe, mediante la fe en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, que en nuestro corazón esté el deseo, esté la propuesta, esté la resolución de hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre, para siempre. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida, día tras día. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre, para siempre. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida, día tras día. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida, día tras día. Gracias, Padre bendito, por tu palabra, Señor. Gracias por la porción que tú nos has dado en esta mañana, Señor. Gracias porque nos permitiste estar en tu casa reunidos, Señor, para ser expuestos a la enseñanza de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser conocedores cada día, Señor, de tu palabra, a no ignorar las escrituras, Señor, y que tu palabra, Señor, nos enseñe cada día, Señor, nos reprenda, nos corrija y nos instruya, Señor, en justicia, Padre. Que tu palabra, Señor, nos perfeccione cada vez que
seamos expuestos a ella, Señor, que seamos aptos, Señor, que seamos equipados para toda buena obra, Señor, en el nombre de Jesús. Que nuestra relación con tu palabra sea personal, que nos esforcemos, Señor, cada día por adquirir más conocimiento, Señor, de tu palabra, a persistir, Señor, en lo que hemos aprendido de tu palabra, Señor, a estar firmes en nuestras convicciones, Señor, tocante a tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ha enseñado, Padre, que nosotros nos mantengamos firmes, Señor, en eso que tu Espíritu Santo nos ha revelado y ha convencido nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Padre. Ayúdanos a retener tu palabra en nuestro corazón y que la vivamos día a día, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Ayúdanos a dar testimonio de tu palabra, de las grandezas que tú haces, Señor, en el nombre de Jesús. Y te agradecemos por tu bendita palabra, por dejarnos las escrituras, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros, redarguyéndonos cada día, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que continúes guardando nuestras vidas, Padre, que continúes bendiciéndonos, bendiciendo la obra de nuestras manos, que tu Espíritu Santo no se aparte de nosotros, que tu presencia vaya con nosotros, Señor, a donde quiera que vayamos. Y en este tiempo, Señor, que está frío, guarda de nuestras vidas, nuestra salud, en el nombre de Jesús está en tus manos, Padre. Llévanos con paz y con bendición en el nombre de Jesús. Amén, Señor.